Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor, dándote gracias por este tiempo, por este momento, Señor. Es el mejor tiempo de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, oh Padre de la Gloria, estar reunidos aquí en tu nombre, Señor. Porque tú nos has traído, Señor, a recibir alimento espiritual, tu bendita palabra, Señor, la lumbrera de nuestro camino, Señor. Padre, tu palabra que hace que lo cojo no se salga del camino. Tu palabra, Señor, que levantas de la rodilla endeble al que tiene sus brazos caídos, al de corazón afocado, Señor. Tu palabra tiene el poder, Señor, de fortalecernos, Rey, para seguir en esta carrera, Señor, la cual tiene una meta, Señor, donde nos espera la corona de vida eterna, Señor. Esta bendita palabra que aumenta nuestra fe, porque la fe viene por el oírla, Señor, el oír el mensaje de Cristo. Y es el mensaje de Cristo el que aumenta nuestra fe, porque la mirada tiene que estar puesta en él, escrito está. No es otro mensaje, es anatema el que predica otro mensaje, porque es el evangelio, el mensaje es el evangelio de la salvación. ¿Cómo tener la mira en Cristo si no se predica de él? ¿Cómo, Señor? Que él se ha revelado del odre viejo en nuestra mente y en todos aquellos rudimientos, Señor, tradiciones, Señor. Todo aquello que fue sembrado por el hombre, Señor. Porque queremos ser enseñados por Dios. Porque escrito está y serán enseñados por Dios. Porque Él mismo se revelará. Gracias te damos, Señor. Bendigo a mis hermanos, bendigo a los que se conectan por Facebook, Señor, o por mail. Aquellos que han de recibir el mensaje, Señor. Padre, porque por un alma, Señor, que reconozca y crea en este mensaje, ha valido la pena predicar. Y si son 3,000 también, pero tú fuiste por esas únicas almas también, Señor. Oh, Señor, por aquel que no tiene esperanza, dale esperanza en esta noche, Señor. Por aquel que está afligido, por aquel, Señor, que ya no tiene razón de vivir. Porque así llegaste a nuestras vidas cuando ya no teníamos razón de vivir. Muchos pensamos en quitarnos la vida hasta que la vida llegó a nosotros, porque tú eres la vida de los hombres, Señor. Sin ti no hay vida, Señor. Sin ti somos una simple existencia, Señor. Pero tú has venido, Señor, a darnos vida. Y no cualquier vida, sino vida en abundancia. No aquella vida de la que habla Apocalipsis, tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Porque en ti, Señor, hay vida eterna, vida en abundancia, Señor. Esa es la vida que queremos, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por darnos vida. Gracias por haber alumbrado, Señor, nuestro entendimiento. Gracias por revelarte, Jesús. Gracias te doy en el nombre poderoso de tu amado Hijo. Amén, amén. Buenas noches, bienvenidos, valientes. Bienvenidos. Vamos a leer la bendita palabra del Señor. Ayer nos hablaba el Señor sobre el adormecimiento espiritual y sobre la muerte espiritual. La palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Y muchos no entendíamos esto, porque uno dice, yo no estoy muerto, yo estoy vivo. Pero todo el que está en pecado está muerto. Cristo es la vida. A Cristo hay que recibirlo. No tener la vida de la que Él menciona en Apocalipsis, que muchos dicen que tienen nombre de que viven y están muertos. Porque todos creíamos que teníamos, es que es mi vida, yo hago mi vida, con mi vida. Lo que quiero, a mí no me gusta que me manden, a mí no me gusta, es mi vida. ¿Cuántos dijimos eso? ¿Cómo estaba nuestra vida sin Él? Muchos tal vez pensando en quitarnos la vida como me pasó a mí. Porque llega un momento en el que nada sacia ese vacío que tiene el alma. Y caminamos en un mundo de tinieblas, donde buscamos en otras personas lo que nos hace falta cuando ellos mismos están carentes también.
Y si te falla el hombre, si te fallan los hijos, si te fallan los padres, ¿qué es lo primero? ¿Dónde estaba tu esperanza? ¿Estaban los mismos hombres? ¿O aún en uno mismo? Y uno mismo también nos fallamos a nosotros mismos. ¿O no es verdad, iglesia? Veníamos llenos de dolor y de desilusión. Y hubo un momento en mi vida que yo no tenía razón de vivir. Y yo lo único que le pedí al Señor era que me permitiera estar con mi hijo hasta la adolescencia, donde él se pudiera defender. Porque yo no tenía razón. Y uno puede aparentar ante las personas. Hay personas que a veces son lastimadas por la pareja o por los hijos. Y en ese momento que lo lastiman, te quieren morir. Es verdad. Y uno siente que la razón de vivir de uno es que la razón de vivir son mis hijos. Es que la razón de vivir es mi pareja, y si la pareja se va, hasta ahí llegó tu vida. Hay personas que viven para trabajar y cuando termina el trabajo, el empleo, y no te agradecen todo el tiempo, se sienten muy bien. Y todos llegamos de una u otra manera con ese vacío al Señor. Todos. Si no es así, nosotros siempre venimos para que el Señor nos solucione algo en nuestras familias. Yo no quería vivir. Y cuando tú pierdes las ganas de vivir, Satanás lo sabe y empieza a enviar un espíritu de muerte, suicidio. Y tú maquinas aún. Yo estoy hablando y yo sé que a muchos que están aquí el Señor les está hablando. ¿Cómo dice? Él aprovecha. Pero la misericordia de Dios aún en este tiempo nos estaba sosteniendo. Porque nosotros no fuimos escogidos hace un año, hace 2 años, sino desde el vientre de nuestra madre. Amén. Y tal vez durante ese tiempo muchos quieren esta raíz de amargura porque venimos, el Señor nos sacó de un mundo lleno de dolor, como le pasó al pueblo de Israel. Ellos estaban en amargura. Porque venimos de la esclavitud, del pecado. El pecado trae dolor, iglesia. A causa del pecado muchos han perdido personas valiosas, su familia, sus hijos. A causa del pecado. Y saben que el Señor vio esta esclavitud en la que estaba el hombre y Él vino a libertarnos porque el que peca es esclavo. Estábamos esclavos del pecado. Pero nosotros creíamos que aun cuando llegamos a este camino donde nos es el Señor, cuando nos trae, lo primero que hace es empezar a arar la tierra, porque una tierra mala no puede recibir la semilla. La tierra era mala, y aquel que no se deja arar por el Señor, la tierra es mala, escrito está, hay tierra mala, y nosotros éramos tierra mala, y Él tiene que arar esta tierra para poder que esta palabra entre, iglesia. La semilla, dicen las escrituras, que el sembrador sembró la misma semilla, la diferencia era el tipo de tierra. Y en el caminar empezamos a hacer esa tierra que no la recibe, y los pájaros vienen por la añadidura y los pájaros se comen la semilla. Pero en el caminar en esa palabra nada es en vano. El Señor nos coloca en una transición. Unos empiezan a hacer pedregal, otros espinos, hasta que seamos buena tierra, porque es necesario que seamos arados por el Señor. Amén. Reconozcamos que al principio éramos mala tierra, y ahora no es igual, que el Señor ha hecho la obra. Amén. Y que cuando ya se es buena tierra, dice que el fruto se da en un tiempo. Y que cuando ya recibimos la semilla, porque al principio se aborrece la palabra. Quieren todo de Dios menos la palabra. Pero el Señor ha ido trabajando todo este tiempo en nuestras vidas. El Señor sí ha trabajado, iglesia. Y llegamos al Señor siendo ciegos. Aún estando aquí, éramos ciegos. Porque empezamos a conocer la palabra como letra. Éramos ciegos. Todo el que no ve a Cristo está ciego. Pero los fariseos decían: nosotros no somos ciegos, nosotros vemos. Ves con tus ojos naturales, pero el hombre espiritual tiene sentidos también.
Y todo esto empieza en el corazón del hombre. Porque dice la palabra que no ve ni oye porque el corazón está engrosado. Es mediante la fe, iglesia, que se activa todo. Creyendo en el mensaje. Por eso dice las Escrituras que Él viene a alumbrar nuestro entendimiento para comprender la palabra, no para aprendérnosla. Estábamos llenos de conocimiento, un conocimiento como Nicodemo, donde decíamos, sabemos que Cristo sí es el Hijo de Dios, pero no lo veía. Él le llamó maestro, pero no el Hijo de Dios. Y durante mucho tiempo se reconocía que Cristo es el Hijo de Dios, pero no había alumbrado el entendimiento aún todavía en nosotros. Apenas estamos viendo la luz. Para la gloria del Señor, porque esto es concedido por el Padre, no por los hombres, porque Él es el que abre el entendimiento. Ahora, si no ha alumbrado todavía Cristo, porque Él tiene que alumbrar, clama, porque Él ha hecho milagros. Y muchos dicen creer a causa del milagro. Él hizo un milagro en aquel hombre ciego en Juan capítulo 9. Y Él le hizo el milagro porque Él era ciego de nacimiento. Pero un milagro no lo es todo, iglesia. A pesar de que el Señor tiene infinita misericordia y tú y yo vinimos por primera vez por milagros, el Señor hace milagros. A Él le faltaba algo muy importante. Él sabía, yo sé, los fariseos le decían que cómo reconocía si Él era pecador, que Jesús era pecador, que cómo reconocía. Dijo, yo no sé si es pecador o no, lo único que yo sé es que Él me abrió los ojos. Todavía no veía a Cristo a pesar de que Él había hecho el milagro. Hay en las congregaciones personas que reconocen que Jesús les hizo el milagro, pero no lo reconocen aún como el Hijo de Dios. No lo reconocen como el Señor, como mi Señor, como mi Salvador, como mi Dios, sino que lo llaman Jesús o el que hizo el milagro. Eso se llama ceguera espiritual. Que aunque se esté en una congregación, que aunque se sepa la palabra, todavía no lo ve. Y es precioso cuando Él alumbra el entendimiento, porque es que en el mensaje, aquí en el Evangelio, Él es el misterio oculto, que solamente lo ve revelado por el Espíritu. No es posible que el hombre natural lo pueda ver. No es posible que sea. Lo hemos experimentado, ¿sí o no? Y cuando el Señor lo revela, lo vemos a Él claramente. Porque se ha leído la palabra, pero sin entendimiento. Podemos tener un conocimiento humano, podemos conocer hermenéutica, homeléutica, toda la geografía, la economía, todo lo que se está hablando de determinado lugar o cultura allí. Pero mientras que no se ve a Cristo, hay ceguera espiritual. ¿Cuántos han leído un pasaje y lo han entendido natural hasta que Cristo se revela y uno dice que esto no lo había visto? Porque Él fue el que lo reveló. Y si Él nos habla de esta noche, y si hoy puedes ver el misterio oculto, démosle la gloria a Él, porque Él es el que se revela. No viene de los hombres, viene del cielo, viene de Él. Saliendo de la oscuridad. Yo normalmente no le pongo nombres a los temas, porque a cada uno le llega el mensaje conforme a la necesidad que el Señor ve. Pero el Señor, le digo, saliendo de la oscuridad. ¿Cómo así que de la oscuridad? Recordemos, como dice Efesios, en Efesios dice que nosotros antes estábamos en un reino que era un reino llamado reino de ¿qué? ¿Qué hay en el reino? Tinieblas. Levante la mano el que estaba en ese reino. Todos, dice la palabra en Efesios 2. Que éramos gobernados por el príncipe de la potestad de los aires, haciendo lo que Él quería, estando en desobediencia. Y que Él, por su gracia, nos trasladó de tinieblas a luz. ¿Cómo es esto, hermano? Porque ¿cuántas veces hemos repetido esto sin entendimiento? ¿Cómo así que fuiste trasladado de tinieblas a luz? El que está en tinieblas anda en ceguera espiritual. Para ser trasladados al reino de luz, tenemos que ver la luz.
y Él es la luz. ¿Estás viendo a Cristo? ¿Estás siendo revelado en tu vida? Eso es ver la luz. Cuando Cristo es revelado en una vida, Él alumbra a esa vida, porque Él en esa vida hace que esa persona sea luz también en un mundo lleno de tinieblas. Ahora, si he visto la luz, lo ves, lo veo, tiene que haber alumbrado tu vida. La pregunta es, recuerda que la palabra de Dios dice: por los frutos los conoceremos. ¿Eres luz? ¿Eres luz en tu casa? ¿Eres luz en tu trabajo? ¿Eres luz en el barrio? ¿Eres luz aquí en la congregación? ¿Eres luz? Porque todo el que está en Él es luz. Porque Él es la luz de los hombres. Esta es la pregunta que nos llevaremos el día de hoy. ¿Somos luz? ¿Somos esos pacificadores? ¿Somos aquellos que van a un lugar y traen paz? Porque lo primero que es la paz, y tú llevas paz. La paz del Señor sea en esta casa. La paz del Señor sea en este lugar. Porque el que Cristo se revela en una vida no es el conocimiento, sino que la luz llega a esta vida. Él es la luz de los hombres. Y si la luz está en nosotros, debemos ser luz donde vayamos. ¿Somos luz, iglesia? ¿Somos aquellos que apaciguan las contiendas o somos aquellos que las encienden? ¿Somos luz? Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. Es en todo lugar, no una hora aquí en la iglesia donde parecemos santos, siempre santos. Salimos de aquí siendo luz. Somos resiñosos, somos esa gotera que rompe el pavimento, mujeres. Somos esos hombres que humillan a veces a sus esposas. Somos luz. Somos el ejemplo para nuestros hijos. Somos luz, iglesia. Escucha, esto es lo que la luz vino a hacer: a deshacer las obras de tinieblas en nosotros, para que donde vayamos seamos luz en medio de tinieblas. Cuando una persona anda en luz, va a incomodar las tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz lo expone todo. Cuando hay alguna acción, yo he tenido esta experiencia en varias partes. Cuando tú llegas, tus acciones muestran, sin decir ni hacer nada, o sea, tus acciones muestran que las acciones de los otros humanos. Ejemplo: está murmurando, pero tú no eres parte. Te retiras: no, pues, ¿qué haremos con la santa? Pero ellos saben que lo que están haciendo está mal, porque hubo alguien que no quiso ser parte. Y eso incomoda. Iglesia, yo les estoy diciendo la verdad. Tú y yo sabemos que es verdad. Tú y yo lo sabemos. ¿Cómo creen que se ve la luz? Cuando se está moviendo y se dice: no, caminen en luz, no sean partícipes. Entonces tus acciones, sin que juzgues, sin que critiques, sin que le digas chismosos, solamente no participar muestra la acción de las tinieblas, sin acusarlos a ellos. Son las obras de las tinieblas que se están exponiendo. Analícenlo, practíquenlo y lo verán. Cuando tú estás haciendo un oficio como tal, un oficio de la casa, cualquier oficio en el trabajo, y tú eres diligente y lo haces para Dios, los que no son diligentes se sienten expuestos. Y empiezas a ser molesto para tus compañeros de trabajo. Empiezas a ser molesto para los perezosos. No porque le digas perezoso, sino porque eres eficiente y lo haces para la gloria de Dios. Eso es ser luz, iglesia. Una mujer virtuosa muestra a la luz sus acciones. La mujer insensata. Y eso incomoda. Por eso dice que incomodaremos, sin señalar, sin decir usted es una insensata. Simplemente, cuando empiezas a caminar en luz y en la verdad, donde camines vas a incomodar. No para tú
tu ser, en tus fuerzas, sino porque la luz te llevará a caminar en la verdad. Yo he vivido esto, iglesia. Yo lo he vivido. ¿Y sabe que lo he vivido en ambas partes? Hace poco fui a un lugar donde vi una persona que tenía una paciencia. Y yo mirando y decía, Dios mío, yo no tengo nada de paciencia. La acción de ella expuso que yo no tengo paciencia. Y yo le decía a mi hermana Diana, Dios mío, yo no tengo nadita de paciencia. Ay, a mí me falta paciencia. Yo no sería capaz. Yo evitaría todo. Paciencia, porque pasaba algo y la persona iba a la consecuencia y lo hacía con paciencia. Yo le decía, yo lo evitaría porque no tengo paciencia. La acción de ella expuso que yo no tenía paciencia, sin ella decirme nada, solo viendo su acción. Por eso se incomoda donde está la luz. Sin decir nada, porque a veces vamos a evangelizar y a decir es que tienen que hacer esto y tienen que hacer lo otro con las obras malas. ¿Saben qué? La obra de Dios en nosotros es lo que hace que se glorifique el nombre del Señor. Eso es el luz. A veces queremos llevar la luz, pero caminando en tinieblas y siendo partícipes de las tinieblas. Qué preciosa es la luz. La palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no sea manifiesto y que si Él vino a deshacer las obras de tinieblas, dejemos de estar mirando las tinieblas de nosotros. Él vino a deshacer las obras de tinieblas en nosotros. La palabra de Dios dice, y vamos a iniciar leyendo la palabra. Qué precioso lo que el Señor ha traído esta noche. Enciende una luz. Hoy va a ser encendida la luz de nuestro corazón. Ya no vamos a fingir que estamos en luz haciendo obras de tinieblas, porque Él vino a deshacer todo eso. Todo ello. Dice, Génesis capítulo 1. Bendita sea tu palabra, Padre. Aleluya, Señor. Génesis capítulo 1, del verso 1 al 4. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? ¿Cómo estábamos nosotros cuando llegó el Señor a nuestra vida? Y vacía también. Si no estaba vacía, porque Él dice que tenemos que ser llenos del Espíritu. ¿Se estaba vacío, sí o no? Amén. Sí, se estaba vacío. ¿Ya eres lleno del Espíritu Santo? Mira lo que dice. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y fue la luz? Y vio Dios que la luz era buena. ¿La luz es qué? Buena. Gloria a Dios. Y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Hizo el Señor? Si tú y yo decimos que somos luz, porque la luz está, la luz viene a deshacer obras de tinieblas de nosotros. Amén. No puede haber tinieblas y puede haber luz, porque la luz va a exponerlo todo, iglesia. Todo lo de nuestro corazón será expuesto. Bendita sea la luz, porque Él sí lo está haciendo. Amén. Y no hay nada oculto que Él no lo haga manifiesto. Amén. No hay nada oculto que el Señor no lo haga manifiesto. Dice, separó, dice, vio que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Gloria al Señor. Si la luz llega a nuestra vida, ¿qué viene a hacer? A separar. Iglesia, si la tierra está desordenada y vacía. ¿Desordenada por qué? Por el pecado. Y el Señor viene a hacer su obra en nosotros. Amén. Mira lo que dice Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Verso
desde el 1. Pues resulta que la luz es la buena, y la luz es Cristo Jesús. Amén. Y resulta que la luz vino en carne. ¿A qué? La luz es esta bendita palabra, iglesia, que viene a nuestra vida a alumbrar nuestro entendimiento. Y esta palabra, el verbo, tiene que entrar a esta vida a hacer su obra. Que esta palabra se haga carne aquí en nosotros. Mira lo que dice. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si la luz llega a nosotros, ciertamente ha llegado la vida. Así que cuando venga la luz a nuestras vidas, ¿qué hace esta bendita palabra cuando tú y yo venimos? Alguien me decía, ¿por qué yo me siento tan incómodo o incómoda? Para que no piensen quién es, cuando se predica la palabra. Porque la palabra es luz. Lo que se incomodan son las tinieblas. En este caminar en el discipulado hemos visto cómo las tinieblas se estremecen por esta palabra. Amén. Porque las expone. Así es. Es precioso lo que hace esta palabra. Cuando nos la tomamos en serio y la creemos. Amén. Como predicando en el discipulado, las tinieblas se hacen manifiestas. Y lo que dicen es, cállate, ¿hasta cuándo vas a hablar? Cállate, no hables más. ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo? Porque la batalla no es contra sangre ni carne. Él a ti y a mí nos ama, pero nos vino a sacar de tinieblas a luz. Y ciertamente ya nos sacó, pero Él tiene que ir alumbrando y exponiendo, como dice la palabra, sacar una a una esas naciones que hay ocupando el lugar de Él. Y sí que han salido. Qué precioso lo que el Señor ha hecho. Es precioso. Oye, es precioso lo que el Señor ha hecho. Porque hemos visto que todo lo que está aquí se está cumpliendo. Hasta vulgaridades dice, con tal de que se haga silencio y no se hable la palabra que está alumbrando nuestro entendimiento, porque Él nos está haciendo entendidos. Ya ni siquiera decimos, ¿y tú quién eres? Ya sabemos qué es lo que le está reprendiendo y que se manifestó de ser esto. Y nosotros no decimos, bueno, es que por la palabra, es que la palabra, la luz, es la que nos saca. Amén. Porque está alumbrando esa vida, por eso se expone. La luz manifiesta todo. Es preciosa la luz porque donde hay luz no hay tinieblas. Ananías y Zafira vinieron con la mentira y el Espíritu Santo expuso la tiniebla. Porque todo lo que es tiniebla va a llevar a muerte, pero Cristo vino a darnos vida. Él no vino a condenarnos, Él vino a salvar las almas. ¿De qué? Pues de eso y eso. De eso que la gente no cree, porque ven la palabra como letra. Esta palabra tiene vida. Amén. Es verdad que hay tinieblas y que el Señor vino a deshacer todas esas obras en nosotros. ¿Y saben qué? Esto es para la incredulidad de la misma persona, porque las personas se quedan como asombradas. Yo no sabía que yo tenía esto. Sí. Porque engañoso es el corazón del hombre. Porque creemos muchas veces que estar tanto tiempo en una congregación nos hace santos. No, Él nos santifica por medio de esta verdad. Amén. ¿De qué? Pues de lo que Él mismo expone, iglesia. Así es. Él lo ha hecho y lo sigue haciendo. Amén. Esta palabra sí tiene el poder de hacer. Amén. Amén. Locura para los que se pierden, pero es el poder que Dios ha usado, iglesia. Amén. Él lo ha usado. Ese poder en nosotros para creer. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, ¿qué hace? Si hay tinieblas, ¿qué va a hacer la luz? Resplandecer. ¿Ustedes han visto en algún momento un resplandor de algo? ¿Eso qué hace? Incomoda, ¿cierto? A las tinieblas les pasa eso. Se incomodan con la luz. Si tú caminas en la luz y donde tú vas a tinieblas, te van a incomodar. Sin tú ir a hacer nada, ningún ritual, ellas mismas se incomodan. Hay personas que se incomodan con los que están en luz. No son las personas. Es lo que hay en cada una de ellas.
luz y tinieblas. Así es. ¿Por qué creen que el Señor dice que los van a aborrecer? Porque a mí me aborrecieron. ¿Qué aborrecieron? Juan capítulo 3 dice que aborrecieron la luz, lo aborrecieron a Él. Y si hay luz en ti y en mí, ¿qué van a aborrecer? La luz. Porque la luz expondrá todo lo que hay de tinieblas, sin ni siquiera reprender. La misma luz en ti expone lo malo que hay en un lugar. Amén. Iglesia, esto es real. Amén, así es. Esto es real. Gloria a Dios. Vivir en la palabra. ¿Por qué se incomodaba cuando Pablo llegaba? Porque él iba con la luz. ¿Por qué se incomodaban? ¿Recuerdan a Jesús? ¿Recuerdan cuando Juan y Pedro llegaron allá a Samaria a ayudar a Felipe? Amén. Todo lo que es engaño y mentira sale a la luz. Amén. Es precioso cuando vienen con mentiras y el Espíritu dice, eso no es cierto. Es precioso cuando Él expone. Amén. Y siempre es precioso cuando alguien viene con mentiras, pues cuando queremos mentir a la luz también lo expone en nosotros. Y Él le dice a uno, eso no está bien. Tu conciencia te habla y te dice, eso es tinieblas. Por eso dice la palabra que Él mismo nos guarda. Amén. Porque la luz va a exponer lo malo aquí, lo malo allá, no para juzgarnos, sino para que andemos en luz, para que no seamos partícipes de tinieblas. Iglesia, la iglesia ha sido partícipe de obras de tinieblas. Hay personas que andan en tinieblas, estando en la iglesia, en las congregaciones, y hacen que otros sean partícipes de lo malo que están haciendo. Y el Señor dice en Efesios capítulo 5 que andemos en la luz, si es que de verdad somos hijos de Él. Él es luz y en Él no hay tinieblas, porque si la luz está, las obras de las tinieblas se deshacen. Y esta es la mayor batalla que hay, por eso se incomoda. ¿Cuántos nos incomodábamos al principio? ¿Cuántos queríamos salir corriendo? Ay, esto pasó con los 5,000, se ofendían. ¿Por qué? Por las tinieblas que había en ellos. Esto os ofende a los discípulos también, pero Pedro reconoció a dónde voy a ir. Si usted solamente tiene palabra de vida eterna, usted está exponiendo la verdad, porque nosotros nos enojamos con la verdad que se expuesta. El evangelio suave que se predica es para tolerar y tapar el pecado, no para exponer. El pecado se expone y al pecador se le restaura. El pecado se expone y al pecador se le restaura, porque el pecador está esclavo del pecado y el Señor trae al pecador para que sea libre. No para esconder el pecado con una vestidura de piel de religión, sino para que esta verdad exponga el pecado. Y el Señor dice, hay quienes no andan en luz, sino que son partícipes de obras de tinieblas. Los que son partícipes de obras de tinieblas le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿A cuánto les ha pasado? El Señor ha tenido que corregir. Tan de buenas yo no sé de buenas. No sé. No, pues, es que esta persona es tan de buenas para los hombres y para no ser de buenas. Eso es espiritual. No, pues Dios sabrá porque pues es un hombre casado, pero Dios sabrá. No, Señor. Eso no dice la palabra. La palabra es verdad y en la palabra no hay mentira, porque hay un padre de mentira y se llama Satanás. Y él vino a reprender esas obras para libertar. Es que es un adúltero, no vino a libertar a esa persona del adulterio, porque el adulterio lo tiene esclavo. De la fornicación lo tiene esclavo. El Señor no vino a desecharlo, vino a rescatar lo que está pecado. Y la iglesia, los predicadores son los encargados de predicar la verdad. No de decirle a los fornicarios no entrarán al reino, de decirle, mira, Él vino por ti para libertarte de esa esclavitud. En Él hay libertad. Pero si no se recibe la luz, ya hay una condenación. Pero Él vino por el pecado. Porque Él ve al pecador cautivo. Él no ve culpable al hombre. La culpabilidad del hombre, según lo que dice Romanos capítulo 1, es que conociendo la verdad, habiendo sido revelado Cristo, decidieron no glorificar. Ahí sí es culpable. Él dice que aquellos que conocieron donde el Señor obró, hay mayor condenación.
Y el Señor juzgará conforme. Pero si conocemos la verdad, dice Hebreos capítulo 12, que se está pisoteando la sangre del Cordero. Amén. Y se está haciendo afrenta al Espíritu Santo. Pablo tiene que exhortar a la iglesia de los Corintios y decir: aquel hombre que conoce la verdad, que ya le fue revelado Cristo, anda en adulterio con la madrastra. Sáquenlo, porque él conoce la verdad. Está pisoteando y está haciendo mal testimonio para la iglesia. Sin embargo, si se arrepiente, el Señor perdona. Yo no voy a señalar a nadie, pero escrito está que la palabra de Dios juzgará a los hombres. Así es. Dios no juzga a nadie, usted no me puede juzgar. Eso es lo que dice que está en pecado. Escrito está: la palabra que se os ha sido dada juzgará a los hombres. Y sabrás que se te fue predicado la verdad, pero la desechaste. Esto dice las Escrituras. Para los que quieren esconderse de que Dios no juzga. Tenemos un abogado, nuestro Señor Jesucristo, que si hemos cometido pecado, el primero dice a través de, dice: hijitos, no pequéis, pero si has cometido pecados, abogados los tendréis. Él no quiere que pisemos la gracia, Él quiere que la abracemos. Eso es lo que el Señor anhela, que la luz llegue a nosotros y podamos entender que el que peca está esclavo. ¿Por qué? Porque la carne está viciada a pecar. Y el pecado trae consecuencias terribles, iglesia. Mira lo que dice 5. La luz en las tinieblas resplandece, gloria al Señor. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Que si la luz llega a nosotros, no prevalece, no permanece, no vence, no gana. Cuando llega Cristo, Él viene a deshacer, iglesia. ¿Sabe qué es deshacer? Usted se mete agua, se me deshizo en la boca, usted no está, no parece, se deshizo. Amén. La luz viene y deshace toda obra de tinieblas. Ese es el poder que tiene Cristo. Amén. Hay gente que todavía está hablando de las tinieblas. La luz vino a hacer la obra en nosotros, iglesia. Dejemos de estar hablando tanto del diablo, porque las tinieblas no prevalecen donde está la luz. No prevalecen. Donde está la luz, ella se estremece. Es el peor engaño que hay, como si Satanás tuviera dominio y poder en los hijos de Dios. Él tiene poder donde hay tinieblas. Cuando Jesucristo estaba con los discípulos en San Juan, dice: vamos de aquí viene el príncipe de este mundo y nada hay de él en mí. Si la luz está, no puede haber nada de él en nosotros. Y si por alguna cosa cayera la luz, inmediatamente te restaura. Pero hay gente que habla mucho del diablo. Cuando llega Cristo a una vida, lo que menos se habla es de Él, sino de la luz, porque hay que predicar de Cristo, no de tinieblas. Si Él iba a deshacer esas obras, ¿para qué estamos hablando tanto de las obras que Dios hace? Cristo tiene poder, iglesia. Desde que yo entendí esto, yo ya no peleo tanto con espíritus ni demonios. Antes eso era una guerra y una pelea, en sueños, mejor dicho. Ahorita ya no, ahorita cada día tú quieres conocer más y más a Cristo. Que Él resplandezca más nuestro entendimiento. Ya con entendimiento y con revelación, ya no tanto con un conocimiento que usábamos sin entendimiento. Hay cosas que nosotros decíamos sin entendimiento. Así es. Y Él mismo nos ha corregido y Él mismo nos ha llevado a la verdad. Y nos hace la pregunta: ¿qué es esto? Y nosotros nos quedamos y Él nos lo explica. Ustedes han usado esto en sus fuerzas, pero esto que están declarando soy yo, y si yo estoy en ustedes, las tinieblas no prevalecen. Amén. Y lo hemos visto, iglesia. Lo hemos visto. Somos testigos. Yo soy testiga de lo que estoy predicando. Yo no estoy predicando algo que escuché, sino lo que estamos viviendo aquí en este lugar.
hablábamos mucho del diablo, hablábamos de la brujería, hablábamos de la hechicería, hablábamos de donde está la luz, todo lo que se mueva en tinieblas alrededor de tu casa o quiera entrar a tu casa, la luz resplandece y las tinieblas no prevalecen. Esa es la convicción que tiene un hijo de Dios que ha visto la luz. Se hablaba mucho de nombres, nos aprendíamos los nombres de los espíritus. No importa cómo te llames, la palabra de Dios dice que los principados, que los gobernadores, que todo está bajo los pies de Cristo. Amén. Todo esto está ahí. Nos aprendíamos los nombres y nos habíamos olvidado del nombre que es sobre todos esos nombres, el nombre de Jesucristo. Amén. Y ahí sí que hay poder, iglesia. Amén. Ahí sí que hay poder en ese nombre. Hace poco, recuerdan, uno dijo, ¿sabes quién soy? Yo le dije, no me interesa, el Señor no me mandó a hablar con demonios. Es Jesucristo el que te echa fuera. Ni siquiera soy yo. Conversando con demonios cuando son mentirosos. No importa cómo se llamen. Le tienen miedo a los rangos. Estamos con el que es primero y último. Con nuestro hermano mayor. Puertas del Hades no prevalecerán donde está la luz. Escrito está y es esta palabra la que tiene que arraigarse en nuestro corazón y en nuestra mente. Hay gente que habla mucho de eso, iglesia, habla más de tinieblas, porque las tinieblas se encargaron de darle esa ciencia del mal, porque eso atemoriza al hombre. Se movió algo, yo creo que se movió, nunca ven al espíritu. Todo lo que ven es tinieblas. Pero la luz ha venido a resplandecer, iglesia. Amén. Él es real también. Con Él también se tienen experiencias preciosas e inolvidables. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba ¿cómo? Este vino por testimonio, para que dé ese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Cuál a qué vino? A dar testimonio de él. ¿De quién? De la luz. No era él la luz, sino que la luz estaba en él y él daba testimonio de la luz que estaba en él. Tremendo lo que el Señor hizo en Juan. Pues dice que eso viene a ser contigo y conmigo. Mira lo que dice la palabra. Vuelvo y lo repito. Este vino por testimonio. Escucha, iglesia. Tú que estás allí en enlace. Tú que estás aquí. Y el Señor que me permite predicar. Tú y yo hemos sido traídos para testimonio de la luz. Y se los voy a mostrar bíblicamente. Porque es que nosotros leemos la palabra y la leemos como una historia. En Marcos dice que aquellas personas que lo leen así escuchan parábolas, una historia. Pero que la revelación de la luz en nosotros la da Cristo. Y esa es la revelación del misterio del reino. Venga a nosotros tu reino. Quieren que venga a nosotros el reino, vivamos esta palabra. Esta palabra es para ti, para mí. Para que se haga carne hoy. Cielo y tierra pasará, esta palabra nunca pasará. Él no trae un grupo de personas para creer en algo que fue hace más de 2000 años, sino para creer que Él vino y que está aquí, que Él nunca pasará. Que Él, el mismo Dios de ayer, es el mismo de hoy y el de mañana y el de siempre. Y que el que obró allá obra acá también. ¿Quién es Dios que vivo sino de muertos? Amén. Les voy a mostrar porque hablamos de Juan. Cuando yo leí San Juan, el Señor me revela esto. Dice, esto dice Juan, es lo que hago con todos aquellos que creen en mí. Mira lo que dice. Este vino por testimonio, para que dé ese testimonio de la luz de quién, de Cristo, a fin de que todos creyesen por Él. Así que nosotros somos testigos de Cristo cuando la luz resplandece para poder que crean. Los discípulos primero fueron discípulos y luego fueron testigos. Ellos dicen, yo testifico porque yo estuve ahí. Él no quiere que vayan gente a llevar algo que aprendieron de los hombres, sino del testimonio de lo que la luz ha hecho en nosotros. Amén. Eso es el testigo. Él dijo, hagan discípulos para que sean testigos. Los discípulos es para que vivan esta palabra y sean testigos de lo que han oído y de lo que han visto. Porque el Señor Jesús le dice a los fariseos, ustedes hablan de lo que han oído. Los fariseos hablan de lo que han oído, pero nunca testifican de esta palabra. Vivan la
de que antes éramos y ya no somos, de que somos nuevas criaturas en Él, de que las cosas viejas sí pasaron, de que hay quien nos acusen del pasado, pero hay quien testifica de que somos nuevas criaturas en Él. Eso es el testigo de las obras de Dios en nosotros. Esto es lo que el Señor está, a eso nos llama a ser testigos, pero primero hay que ser discípulo. ¿De quién? Para que Él se revele. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Pero se ha ido a decir, tú eres profeta, tú eres pastor, tú eres, sin ser discípulo y sin conocer a quién le sirve. Un profeta, un pastor, llámelo como llame, un maestro sin proceso y sin ser discípulo de su maestro, va a testificar de sí mismo, porque dice que el que se quiere dar a conocer a sí mismo su propia gloria busca, pero que Cristo no vino a buscar la gloria, sino a darle gloria al Padre. Porque los hermanos le decían, ven, date a conocer, y eso es lo que se está haciendo con la iglesia, que se den a conocer porque tienen el don. No, hay que ser primero discípulos. Discípulos. Entonces, ¿qué hacen en emociones? Por el don se dan a conocer a sí mismos y hacemos seguidores de hombres, sino de Cristo. Tenemos que ser discípulos de esta bendita palabra que nos enseña quién es el dueño de la mies. ¿Quién es la luz? ¿Quién es la vida? Por eso muchos caen del ministerio. ¿Saben que no culpo? Porque se envía a los hombres así alocadamente. El que levanta es el Señor, el primero iglesia que lleva a ser discípulo. Aprender de Él, a ser enseñados por Dios, a que se revele a las vidas, para que vaya y uno diga, yo testifico de lo que he oído y de lo que he visto. De que la luz vino a resplandecer aquella una tierra desordenada y vacía. Porque hay ministros, no solamente ministros, sino ovejas que llevan años y están en pecado. Y el Señor quiere libertad. Si Él lo condena, nosotros no tenemos que condenar. Pero esta verdad liberta a las ovejas y al ministro también. Porque hay una vergüenza de reconocer lo que éramos y que ya no somos en Él. Porque ciertamente estábamos cautivos estando en la misma iglesia. Pero bendito sea el libertador, la luz, la verdad que llegó a darnos vida, iglesia. ¿Cómo llevaremos a otros si tratamos de ocultar la luz? La luz es para mostrarla, no para ocultarla. Dice, yo no voy a alumbrar a ninguno de ustedes para ocultarlo debajo de una mesa, sino para que sean luz, para que sean testimonio de que yo soy real y que yo sí hago la obra. Pero vamos y mostramos nuestra propia obra, pero no la obra de Cristo en nosotros. Qué precioso es cuando toda la iglesia en todo el mundo se reconozca la necesidad del arrepentimiento y este nuevo nacimiento. Porque esto no avergonzarse del Evangelio, el poder que Dios usó para salvarnos, para santificarnos, iglesia. Él nos llama santos. Él nos llama a nosotros siendo malos, iglesia, para hacer su obra en nosotros. Él quiere que nos quitemos estas vestiduras de pieles, de sacrificios, y que mostremos el sacrificio de Cristo en nuestra vida. Esto es lo que Él anhela, iglesia, que caminemos en verdad. Él sí obra, Él es real. Yo testifico de tu obra. Que si no creen por lo que se predica, crean por lo que ven. Los que son cercanos a mí. Aquella luz, dice, Él no era la luz, sino que para que se diese testimonio de la luz. Tú y yo no somos la luz, sino que testificamos de lo que la luz ha hecho en nosotros. Amén. Es la manera de mostrar la luz. Amén. De que Él vino y sí alumbró nuestra vida. Amén. De que andábamos en tinieblas y Él alumbró nuestra vida. Amén. Aquella luz verdadera, porque esa luz sí es verdadera. Amén. Que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, iglesia. Mas en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Porque cree que nos sacó del mundo. Y Él nos trae ciertamente. Y empezamos un caminar creyendo que ya estamos bien, ¿no? Él viene acá para que en esta palabra nos muestre
¿De qué tenemos que arrepentirnos? De pecado. Inmediatamente justicia y juicio. Esta palabra expone las obras de tinieblas. Él nos dice, ustedes son tinieblas. Él sabe qué hace, está con decir, mira todo lo que las tinieblas han hecho en ti. Y yo te he traído para lavarte y limpiarte con agua limpia. Amén. Te quiero lavar, yo soy el jabón de lavadores. Yo sé que lo que ha hecho todo este tiempo, esta simiente de maldad, ha dañado tu corazón. Sé por qué está endurecido. Sé que hay raíces de amargura, sé el dolor que has tenido desde tu niñez. Yo soy tu sanador, yo soy tu libertador, yo soy tu salvador. Amén. A esto nos trae. Por eso la iglesia no ama, porque si se esconde el amor de Dios, ¿cómo se esconde? El amor de Dios se muestra a través de lo mucho que nos ha amado, porque mucho nos perdonó. El que mucho se le perdona, mucho va a amar, pero el fariseo va a creer que nada tiene que perdonarle. El Señor le dice a Simón, él lo invitó a su mesa, se sentó a cenar con el Señor Jesús. Y viene la pecadora y le enjuaga, le lava sus pies con sus lágrimas y con sus cabellos los seca. Y Simón dice, si este fuera profeta, no dejaría que la pecadora hiciera eso. Y le cuenta y dice, Simón, había alguien que tenía una deuda, por ejemplo, 10 millones de pesos, y otro tenía 100 millones. Y a ambos los perdonó la deuda. ¿Cuál amará más? No, pues aquel le perdonó 100. Dijo, por eso. El que reconoce que Él vino por el pecador y que mucho nos ha perdonado, mucho le va a amar a Dios. Por eso la iglesia poco ama, porque siente que nada tiene que agradecerle a Dios. ¿Saben? Yo que le agradezco a Él la vida, porque yo no tenía vida. Él me dio vida. Y por eso mucho se le va a amar. No hay vida. Puedes tener una familia. Dinero. Aún está rodeado de muchas personas y amigos como estaba yo. Pero no hay vida sin Él. Somos una existencia. Y la gente puede pensar que tienes buena vida. No hay vida sin Dios. En Él se encuentra esa paz, gozo, teniendo o no teniendo. Tú simplemente te deleitas porque Él es la plenitud de tu vida. Por eso mucho se le ama. A Él no se le ama por los muchos milagros que haya hecho. Porque hay gente que dice que lo ama porque le dio una casa, que lo ama porque le dio un carro. A Él se le ama porque nos perdonó y nos amó, que dio su sangre en la cruz por nosotros. Y ese es el amor que no nos separa de Él, que no vienen las riquezas del mundo y te sacan del camino. Que no viene un amor del mundo, aquellos que son pasajeros, te sacan del camino. Mucho se le ha perdonado, mucho lo va a amar. Porque a veces el mundo no te perdona que falles o que te equivoques, pero Él sí te Él nos restaura, Él nos levanta. Y Él te dice, yo te entiendo. Señor, te fallé, tú no puedes. Soy yo el que lo hago a través de ti. Y te hace comprender esto. Y uno dice, sí, Señor, eres tú. Y uno dice, usted que vio en mí, porque yo no tenía nada, Señor. Y entre más lo conoces, más conoces su gracia, porque Él no pudo haber visto nada bueno, porque nada bueno había. El bueno es Él. Amén. Mientras tanto, hay muchos que están peleando por quién es mayor. Por eso entiende uno que la palabra dice que el más pequeño será grande en el reino de los cielos, porque Él usa a los pequeños. Al vil y al menospreciado. En la iglesia hay fariseos y en la iglesia también hay pequeños. Él dijo, Juan, fue pequeño, que dio testimonio de mí, mientras que los demás querían testificar de su propio conocimiento. Y Pablo entendió esto porque siendo Saulo tenía mucho conocimiento, tenía renombre, tenía una buena nacionalidad, tenía todo para presumir, pero él entendió que todo eso lo tenía por basura, con tal de que Cristo crucificado fuera revelado a su vida, en su vida. Y eso es lo que uno aprende en este caminar, porque empezamos siendo inmaduros y niños y cometemos muchos errores. Yo he cometido muchos. Pero
entendido que mis debilidades son las que el Señor miró para llamarnos y perfeccionarnos en Él. Yo he cometido muchos errores aún en el Evangelio, pero Él me hace entendida para que yo diga, entiendo, Señor. No para presumir, porque empezamos y llegamos presumiendo, todos empezamos así. Hasta que queremos es solamente que lo conozcan a Él. Que no hay nada que tú y yo podamos dar para que la gente pueda creer. Simplemente que seamos testigos de que esta palabra es verdad. No sentarnos con un conocimiento, no sentarnos con hipocresía ni apariencia. Quiere que caminemos en verdad. Pablo empezó siendo niño. Esto fue muy revelado para mí. Decía, cuando yo era niño, yo decía, Señor, yo he sido tan niña. He pensado como niña, he visto como niña muchas cosas. Y juzgué en aquel tiempo como niña. Llegar al tiempo en que pueda pedir perdón cuando juzgué como niña. Y lo único que le suplico al Señor, si vuelvo a encontrarme con estas personas, solamente te pido que te vean a ti, no me vean a mí. Quiero que te vean a ti. Es lo único que te pido. Porque hemos juzgado también como niños. Hemos sido dañados. Y nos han dañado también en este caminar. En una inmadurez espiritual. Porque llegamos siendo inmaduros. Pero de eso se trata la revelación de Cristo. Que vayamos en una avanzada, en un crecimiento espiritual. Que cuando empezamos a conocer la verdad, pensábamos, ¿por qué no nos hablaron la verdad? ¿Por qué no nos decían la verdad? Cuando la verdad la revela es Él en el tiempo que le place. Y todas estas cosas las he tenido que reconocer, porque mi corazón era como el de una niña. Cuando tú la reconoces, iglesia, hay alimento, un alimento espiritual, un alimento sólido para aquellos que reconocen, que ya no quieren ser niños fluctuantes, porque en la palabra se crece en sabiduría, en estatura y en gracia. La gracia tiene que crecer, el amor de Dios más y más revelado en nosotros, en estatura, porque llegamos siendo niños, para que seamos maduros espiritualmente, para que no estemos en los primeros rudimientos. En sabiduría, porque llegamos con una sabiduría humana, hasta que es revelada la sabiduría oculta, la que Él predestinó para los que le aman, iglesia. Esto es lo que tiene la iglesia que crecer, y esto lo hace la luz ha alumbrado nuestro entendimiento para comprender esto, y no avergonzarnos de reconocerlo, porque también hemos sido dañados por los que han predicado el Evangelio, porque no nos pudieron enseñar y corregir tampoco. Entonces todos necesitamos a Cristo, toda la iglesia a nivel mundial. Bendita sea la palabra de Dios, porque es a través de ella que hemos conocido la verdad de Dios. Aquella luz que alumbra. A todo hombre venía a este mundo y el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, iglesia. ¿A qué vino el Señor? Y los suyos no le recibieron. ¿Y qué quiere el Señor? Que se le reciba. ¿Saben que la luz hay que recibirla? ¿Sabían eso? Hay quienes rechazan la luz. Y mira lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, o sea que hay que recibirlo, ¿sí o no? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso la bendita palabra dice que el Espíritu Santo testifica de los que son hijos de Dios, porque serán testigos. Será evidencia, ya no seremos hijos por voluntad de un hombre, tú eres hija, tú eres hijo, no. Sino que esta bendita palabra es predicada y los que creen serán sellados por el Espíritu y Él testificará de quién son sus hijos. A ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de los cuales no son engendrados de sangre ni voluntad de carne, ¿ven? Ni de la voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios, por medio de la fe y de fe. Amén. Creer en Él es recibir. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria.
gloria como el unigénito del Padre, porque es por el Espíritu que estoy revelado. Zacarías dice, y me derramaré sobre ellos espíritu de gracia, y el espíritu de gracia es para verlo a Él, para ver la luz. Y me verán a mí al que traspasaron, aquí lo dice. Y me verán a mí al que traspasaron y llorarán como quien llora por el unigénito. Porque nos daremos cuenta que tantos años en la religión y no lo habíamos visto. Porque si se viera, predicaría de Él. Él está aquí en la palabra, pero Él es por revelación, por el Espíritu. Ningún hombre lo puede ver con su sabiduría o conocimiento humano. Es visto por la revelación. Lucas capítulo 10 dice que el Señor Jesús se regocijó cuando vio a los discípulos y dijo: te alabo, Padre, porque le diste a conocer esto a los pequeñitos y se lo ocultaste a otros. Muchos reyes, muchos profetas desearon ver lo que ellos ven y no pudieron. Así que si lo vemos, sentados, bienaventurados, porque Él fue el que le plació revelarse en nuestras vidas. Amén. Es Él. No hay sabiduría humana que pueda ver a Cristo. Se puede predicar de Él, pero no es revelado todavía el corazón, porque Cristo no se revela con conocimiento, sino el Evangelio en nosotros, la transformación. Amén. En la obra de Cristo, muerte y resurrección. Dice que el niño Jesús crecía, así pide que siendo niño crezcamos hasta que lleguemos a esa madurez. Hasta que ya no viva yo, sino Cristo en mí. Todo el Evangelio hecho carne aquí, el verbo en nosotros. No como conocimiento, porque dice: hay quienes predican de Cristo para contiendas. A Cristo se le predica para que lo conozcan y la luz alumbre a los hombres, iglesia. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dentro de nosotros. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía. Este es de quien yo decía. El que viene después de mí, que es antes de mí, porque Él es el primero, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Precioso. Amén. A Él hay que recibirlo. Mira lo que dice San Juan capítulo 3. ¿Qué debemos creer? Que el Padre nos amó y que dio a su Hijo y lo envió para salvación. ¿Pero para qué más? Para hacer luz. Mira lo que dice aquí. Porque de tal manera, 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su único Hijo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Por qué se condena? Por no creer. ¿Cómo nos damos cuenta? Que no creen. Y esta es la condenación, escucha, que la luz, ¿quién? La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Estamos entendiendo? ¿Vino o no vino? ¿Qué dice acá en el 1? El mundo no le recibió. Si amamos más al mundo y no creemos en Él, no se le recibirá, no se creerá. Porque cuando se cree la luz viene a hacer la obra en nosotros. Escucha, mira lo que dice. Porque todo aquel, y esta es la condenación, que la luz vino y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, nuestras obras eran malas. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, lo primero que vemos son esas obras malas, porque la luz las manifiesta. Mira lo que dice aquí. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Todo el que hace lo malo aborrece la luz. El Señor dice:
Si ustedes son la luz del mundo, donde vayan los van a aborrecer como aborrecieron la luz. ¿Por qué los aborrecen? ¿Porque son cristianos? No. ¿Por qué los aborrecen? ¿Porque predican? No. ¿Por qué los aborrecen? Porque testificas de la luz. Porque hay quienes predican o reciben la palabra y son amigos del mundo. Partícipes, no de las personas, sino del mundo. Porque en el mundo estábamos tú y yo y Él nos sacó. Él no está diciendo que con las personas, sino de las obras de las tinieblas que se mueven en el mundo. ¿Sí entendemos esa parte? Hay quienes pelean con las personas. Las personas están cautivas como estábamos nosotros. Lo que el Señor no quiere es que seamos partícipes y amemos el mundo. Él habla del mundo. El mundo tiene un príncipe, donde se mueven las obras de maldad, donde le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y hay personas que dicen ser de Dios, pero son partícipes y toleran. Y hablan como habla el mundo. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuánto reconocemos que nuestras obras eran malas? ¿Por qué sabemos que nuestras obras eran malas? Porque la luz vino y la expuso. ¿Estando en la iglesia? Sí. Bendita sea la hora que llegó la luz. Porque nosotros veníamos a exponer las tinieblas del que nos hizo daño. Veníamos a exponer del que nos había hecho daño. Es más, veníamos y contábamos como para decir, y esto que viene a la iglesia y lo que me hizo. ¿Cierto? Pero cuando llegamos a la luz no viene a exponer la paja de otros, sino la viga que hay en nosotros. Y esto es lo que hemos aprendido con años. Entonces dejamos de mirar la paja, sino que Él viene y nos presenta la viga. Él viene y nos dice, te amo, yo vine por esa viga. Entrégamela. Esto es lo precioso de la luz. Es lo precioso. ¿Cómo va a obrar la luz en nosotros si estamos preocupados por la paja de otro? Así ha obrado nuestra vida. Y Él no ha terminado, apenas está empezando. Y lo que más rogamos es que la luz no se vaya. Queremos que la luz siga alumbrando. Queremos que el Señor exponga y Él expone. Y nosotros ya cuando venimos a los discipulados nos sentamos y decimos, Señor, yo no sé qué va a sacar hoy, pero lo saca. Lo saca la luz. Y ya uno no mira que le sacó al otro, sino que lo que le dijo al otro, yo también, Señor, yo también lo hago. Ni siquiera miramos qué le dijo al otro hermano, sino que Él dice que por medio de ahí nos muestra lo que, y ya reconocemos, sin que nos digan, no. Sabemos que lo mejor que nos puede pasar es que Él saque todo lo que nos sabe. Saben, iglesia, que no estoy exagerando, que tal como lo estoy predicando, así es. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Qué pasa? No viene a la luz. Para que sus obras no sean, porque chocan con la palabra, porque la palabra que es lumbrera muestra por qué camino vamos y cómo son nuestras obras. Amén, así es. Por eso la persona no quiere oír palabra, porque el que es de Dios, palabra de Dios quiere oír. La iglesia estaba acostumbrada a nivel mundial una prédica motivacional. Que te dirán, tú puedes, tú eres vencedor, pero nunca les decían que en Cristo somos más que vencedores en Él, por medio del que nos ama. Amén. Tú eres cabeza y no eres cola, ¿por qué? Pero en Cristo. Todo dice en Cristo. Entonces, ¿qué hacía eso? Inflar el ego. ¿A cuánto nos gustaba eso? Hasta que viene el Señor y dice, no, tu yo tiene que menguar, el evangelio es para que el yo muera y crezca Cristo. Amén. Y esto no lo recibe todo el mundo. Los fariseos no pudieron con la verdad, porque ellos creyeron que con el conocimiento era suficiente. No. Lo está llamando gente con conocimiento. Él dijo, por eso yo llamo al vil y al menospreciador, que no sabe nada, para avergonzar a los que dicen saber. Amén. Porque no es lo mismo decir que tú conoces a decir que lo has vivido. ¿A quién le creerías más? ¿Al que lo vivió o al que te cuenta la historia? Al que lo vive.
¿Por qué? Son manifiestas las obras de Dios en esa vida. Amén. ¿La luz vino o no vino? ¿A qué? ¿Para qué viene la luz? Para reprender las obras de las tinieblas. ¿En dónde? Si las obras de las tinieblas se reprenden en las personas, ¿por qué? Porque dice que no venían para que no fueran reprendidas. Ahora entendemos, iglesia, que la luz viene a alumbrarnos a nosotros. Amén. A deshacer las obras de las tinieblas aquí. Pero como se ama más al mundo y las obras que hacen en el mundo, aborrecen la luz. Por eso el tema dice saliendo de la oscuridad. Amén. ¿No es precioso lo que el Señor nos habla? Gloria a Dios. Escucha. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gloria al Señor. Aquellos, iglesia, aquellos que practican la verdad, que saben que la verdad nos está dando vida, van a venir para que se vea que las obras las hace Dios y no el hombre. ¿No es precioso? ¿Quién quiere hacer la luz? Mira lo que dice rápidamente en Efesios, capítulo 1. Por eso clama, por eso cuando vengamos, dile, Señor, alumbra mi vida, alumbra. Sácame, Señor. Derriba toda obra de tinieblas en mi corazón y en mi mente, Señor. Te lo suplico. Capítulo 1, verso 18. Mira desde el 15. El espíritu de sabiduría y revelación que hace la luz. Revelarnos la sabiduría. Revelarnos la sabiduría de Dios de lo alto. Sabiduría oculta. Que no viene de hombres sino de lo alto. Porque por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Hacer memoria en sus oraciones por ellos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu. Por eso que precioso, tenemos que ser llenos. Vida, que se ha derramado el Espíritu en nuestros corazones, iglesia. Porque el Espíritu Santo dice que el amor de Dios es derramado por el Espíritu en nuestro corazón. Por el Espíritu es derramado espíritu de sabiduría. Por el Espíritu es derramado espíritu de revelación. Por eso dice andar en el Espíritu. Si queremos ser iglesia, debemos estar en el Espíritu. El Espíritu Santo, iglesia, es como la columna vertebral de nosotros. Amén. Cristo es la cabeza. Amén. Pero el Espíritu nos sostiene en Cristo. Amén. No te conformes con el conocimiento porque va a amanecer el corazón. Estábamos envaneciéndonos. Y el Señor dijo, no, la sabiduría que yo doy no es simplemente esa. Yo les prometí que les iba a dar conocimiento, se los he dado, sabiduría, entendimiento, revelación y entendimiento. Porque el final es entender el amor de Dios, su gracia. Porque podemos tener el conocimiento, pero no amar. Dice, para que el Dios nuestro, Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Aquí lo dice. Porque tenemos que decirle, Señor, alumbra mi vida. Ven, alumbra, ya no quiero caminar en tinieblas, ya no quiero andar en conocimiento. Por eso dice que la palabra de Dios tiene el poder de derribar toda fortaleza, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento verdadero de Dios. Porque esa altivez está aquí, porque las obras de las tinieblas hicieron mucho aquí para resistir y aquí para llenar de razonamientos. Por eso con lo que más batalla una persona que predica es con, no es tanto que ato, ligo, encadeno el demonio que se mueve aquí, no, la batalla es aquí en la mente del hombre para que crea, porque está lleno de conocimientos, de razonamientos, de fundamentos, de tradiciones. Entonces cuando escucha la verdad, todo va en contra de todo lo que fue enseñado por los hombres. La verdadera batalla espiritual es aquí en la mente y el corazón del hombre. Esto nos lo ha enseñado el Padre, y esta palabra tiene el poder de penetrar hasta partir del alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, la carne, el espíritu y el alma, hasta allá llega la
está en el corazón del hombre, porque lo que resiste la palabra no son los demonios, ellos son vencidos y ellos retroceden cuando se cree la palabra. Es el corazón del hombre que está endurecido. Predica en fe que yo hago la obra. Ahí es donde está la verdadera batalla, para que no se vuelvan, porque no creen la palabra de Dios, pero esta palabra tiene el poder de despertar al que está. Bendito sea el Señor. Dice, ¿para qué? Para que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que podamos entender. Hay gente llena de conocimientos sin entendimiento, llena de títulos sin entendimiento. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. ¿Y cómo será eso? Tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre, porque para el hombre natural lo espiritual es locura. Y lo espiritual tiene que ser revelado por el Espíritu. Dios es espíritu. Es por el Espíritu que es revelado. ¿Cómo será esto? Un hombre lleno de conocimiento, pero no entendía. Hay gente llena de conocimiento que no puede entender lo que nos está hablando ahorita. Porque el que se llena de conocimiento se envanece. Así es. Porque ¿para qué debemos entender? Entender a lo que Él vino, a lo suyo vino, y los suyos tenemos que recibirle. Amén. Pero hay quienes vienen, los fariseos no le recibieron. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, iglesia, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay gente que no conoce la herencia, ni las riquezas, ni el tesoro, porque dice que el que lo haya no ha hallado el tesoro. Porque todavía están en las riquezas del mundo. Porque todavía le prometen por profecía riquezas materiales a la gente, pero no les muestran el tesoro que han hallado, porque no lo han hallado todavía. Todo el que ha hallado el tesoro es capaz de dejar todo y desea por quedarse ahí donde lo halló. ¿Por qué no hablan de las riquezas y los tesoros que han sido concedidos a los hijos, a los que creen por herencia por medio de Cristo? Porque el tesoro hay que hallar. El tesoro hay que hallar, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que halló un tesoro. Y se fue, lo escondió, y se fue y vendió todo lo que tenía y compró el terreno para permanecer ahí donde lo halló. Porque hay gente que no permanece en él, no ha hallado el tesoro. Porque todo el que haya Cristo ha hallado la plenitud. Él es el todo de todos. Cristo Jesús. Amén. Porque no puede predicar el tesoro, porque el tesoro es hallado, tiene que ser revelado. Porque tú sabes que lo que Él hace en una vida no lo puede hacer ni el dinero ni la persona que dice amarte tanto. Porque el único que puede transformar las vidas, dar paz, gozo y salvación, viene del Padre por medio del Hijo. Amén. Puedes tener toda la riqueza del mundo porque se quiere quitar la vida. Puedes tener el hombre más apuesto, la mujer más hermosa, porque nunca están conformes. Así es. Nada llena lo que Cristo llena. Amén. Y todo el que ha encontrado a Cristo sabe que ha hallado la plenitud, Amén. ha hallado el reino. Bendito sea el Señor. Juan 9. No sigas en ceguera espiritual. Juan 9, Señor. Juan 9, verso 35. Hay un ciego natural que es sanado. Los discípulos le dicen, Señor, ¿este ciego por culpa del pecado de los padres o los pecados de él? El Señor dice, no, por ninguno de los dos. Este ciego fue el que el Señor le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Cristo en el estanque de Siloé. Está en Isaías. Dijo, ve y lávate. Él lava nuestros ojos. Ocolina. Él es el que rasga el velo. Él es el único que puede abrir los ojos de nuestro entendimiento. Él no tenía, ¿cómo se llama? Tenía las cuentas nada más. Y hace el otro. Y le da ojos espirituales. Así a mí. Cuando el Señor me llamó, me dijo que yo era sana, como ese ciego. Ciega de nacimiento. Le dice el Señor, este ciego está así por culpa del pecado de los padres o por sus pecados.
¿Qué dijo por mí? Nació ciego para mostrar la gloria de Dios. Y Él mismo me lavó a mí los ojos. Y yo empecé a ver cosas que no veía antes, pero no lo veía Él. Y yo decía, Dios abrió mis ojos y empecé a entender muchas cosas. Pero el que no ve a Cristo sigue ciego espiritualmente. Hasta que me encontré con Cristo. Esto ha sido una transición que no ocurre por una oración y ya. Es el propósito de Dios para las vidas conforme a la voluntad de Él. Pero Él me dijo, yo te llamé como ese ciego. Cuando empecé a leer la palabra, y sí, ciertamente empezó a darme cosas que yo no sabía, que no me dio ningún hombre, pero no me había encontrado con Él. Me envió a tener una relación con el Espíritu Santo primero. Y empecé a tener experiencias preciosas con el Espíritu, pero nada de Cristo. Hablaba en el nombre de Jesús, pero no veía a Cristo. Hasta que me dijo, te voy a revelar al Hijo. Mi pastora es testiga de eso. Amén. Y empecé a ver a Cristo. Y antes de verlo, pasó lo mismo que con el ciego. ¿Quién es? El que está hablando contigo todo ese tiempo es. Yo soy. Tú eres Cristo. El que hago la obra. Porque cuando llegamos al Evangelio no sabemos a quién pedirle. Al Padre, al Espíritu Santo, y decimos que trinitarios, unitarios. Y lo primero que me explicó y me dijo, muchos tratan de explicar algo naturalmente que no entienden. Yo a ustedes los hice a imagen y semejanza mía. Padre, Hijo, Espíritu Santo. A ustedes los hice el cuerpo, el alma y el espíritu. Tu alma, tu espíritu y tu cuerpo son uno solo. Así somos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tú tienes alma, tienes cuerpo y tienes espíritus, pero eres clara, eres uno. Dios solo uno es. Amén. Y esto no lo pueden entender hasta que no se encuentren conmigo. Digo, si tú vas a un lugar, va el alma, va el cuerpo y va el espíritu. Así es, cuando el espíritu está, estamos los tres, porque somos uno solo. Y yo lo entendí. Me dijo, yo soy el Padre. El Hijo es el verbo del Padre hecho carne. Y el Espíritu es el Espíritu de Dios que hace la obra. Y muchos están contendiendo con algo que no viven, sino que ha sido enseñado por hombres. Y yo les he dicho, me pueden venir a explicar, pero cuando el Padre te lo revela, pueden venir con la explicación que quieran, pero es algo revelado a tu vida porque Él mismo te lo reveló. Y tú no entras a contender con nadie porque es necesario que Él sea revelado. Y empezó a revelarse Cristo. ¿Y quién es Cristo? Es el amor de papá por mí. Y Él empezó a ser revelado a mi vida. Y no solo revelado con conocimiento, sino que empezó a mostrar mi maldad y a mostrarme cómo me amaba a mí. Y que Él vino a limpiarnos y a lavarnos. Y Él está haciendo su obra. Mientras que el mundo contiende con fábulas. Él quiere obrar en tu vida, iglesia. Él es real. Él es real. Que la obra del Padre a través de su Hijo, por el poder del Espíritu Santo, porque Él alumbra tu entendimiento y tú no puedes, yo no puedo explicártelo, simplemente te invito a que lo vivas. Yo no voy a contender con el conocimiento de otros, solo te digo, Él es real y Él te está llamando a alumbrar tu entendimiento. Es todo lo que yo puedo decirte, es real. Yo testifico del que está haciendo la obra en mi vida porque Él no ha terminado. Él tiene que perfeccionar su obra. Amén. Y yo era esa sierva. Hasta que Él me dijo, mira, este soy yo. Permanece aquí y vas a conocer la verdad. Y dice, cuando yo Jesús, que la habían expulsado, porque literalmente cuando empiezas a hablar de esto, muchos
solamente la oración de fe nos salva, que es necesario creer con el corazón, pero ¿cómo creerán si no es predicado Cristo? Y se empezó a predicar de Él. ¿Cómo que no? Y muchos se pararon y me dejaron ahí. Y yo lloraba y yo le decía, Señor, ¿no cree? ¿Cómo vas a decir que la oración no es suficiente si siempre se ha hecho así? Él dice que hay que creer con el corazón, que hemos llevado y que hemos evangelizado diciendo, repitan una oración sin predicar de que tienen que creer. Y se fueron de ese lugar. Pero las obras muestran de que esta palabra es verdad. Amén. Gloria a Dios. Así es. Y se empezaron a hacer concilios. Y el Espíritu mismo me decía, mira, Él me lo mostraba en el Espíritu cómo se reunían y blasfemaban de esta palabra. Y al principio fue dura, pero ahora yo no me avergüenzo de esta verdad porque sí ha hecho la obra del Señor. Sí la ha hecho, iglesia. Por eso no me avergüenzo de este evangelio. ¿Qué es? Respondió, ¿quién es, Señor, para que crean? Le dijo Jesús, pues el que le has visto, el que habla contigo, Él es. Cuando empezó a revelarse, yo le dije, Señor, yo quiero verte, quiero ver tu rostro. Digo, tú ya me estás viendo. ¿Cómo es esto que te estoy viendo? Yo estoy aquí. Todos quieren ver natural, pero Él es espíritu, iglesia. Y esta palabra es espíritu y Él sí es revelado por esta palabra en los corazones. Digo, tú ya me estás viendo. Todos están buscando una experiencia y hacer un enramado donde lo vieron. Yo vi que pasó y se pasó y empiezan a idolatrar el lugar. Aquí está Él, Él es revelado. Dice, permanezcan en mi palabra, me van a conocer y serán verdaderamente libres. Tú ya me estás conociendo y Él quiere que tú le conozcas, iglesia. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Desde ese entonces ustedes saben que mi adoración por Él cambió. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con Él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Entonces empieza el hombre natural que no entiende como Nicodemo. ¿Cómo nos van a decir que somos ciegos si estamos viendo? Si yo leo la palabra, si yo traigo almas a Dios. Toda iglesia que practica el pecado está ciego, porque el pecado es ceguese. Y Cristo es la luz que va a alumbrar nuestro entendimiento para que entendamos a qué vino Él. No vino para que conociéramos de Él, sino para hacer la obra de Dios en nosotros. Eso es verlo a Él. Entonces dice, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fueran ciegos no tendrían pecado. Mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Él vino a mostrar las obras de las tinieblas, la cautividad en la que estábamos. Porque hay quienes dicen que no son cautivos. El Señor dice, todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y Él vino a mostrar las obras de las tinieblas en las vidas, para mostrar que si estábamos cautivos y tan solo ahí reconoceremos que era necesario que Cristo viniese y padeciese por esos pecados, por esa maldad y por esa iniquidad. Y ahí es cuando lo vamos a amar. ¿Por qué? Porque recibimos su amor, porque de tal manera nos amó que dio a su Hijo por nuestro pecado. Amén. Saliendo de la oscuridad, saliendo de tinieblas. No nos engañemos más, iglesia. Las obras de la carne muestran que se está en tinieblas. Porque la luz viene, la vida verdadera. La luz y la vida. La luz y la vida. Para que nosotros demos fruto, iglesia. Él vino a esta tierra que estaba desordenada y vacía, para reprender las obras de las tinieblas. El que tiene oídos oiga lo que el Señor ha hablado esta noche. Esta es la bendita palabra del Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra.
Dios por tu verdad. Alumbra, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, la gloria y la honra para ti, Dios. Tú eres la luz y la vida, Señor. Tú has venido a libertar, Señor. Tú has venido, Señor, Padre de la gloria, Señor, para testificar, Señor, de que somos hijos tuyos. Ustedes son la luz del mundo, dice el Señor. Él no va a encender una lámpara para esconderla debajo. Él quiere que seamos luz donde quiera que vayamos, iglesia. Solo ahí seremos testigos de que Cristo la luz está en nosotros. Bendigo a todos los que están conectados, Señor, en enlace. Los bendigo, Señor. Benditos. Benditos son tus hijos, aquellos que recibirán el mensaje y creerán en él, Señor. Alumbra el entendimiento, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.